Me resulta muy difícil memorizar palabras nuevas. Las olvido unos minutos después de memorizarlas. Tengo muy mala memoria y olvido las nuevas palabras enseguida. A veces las palabras no quieren entrar y quedarse en mi cabeza. ¿Qué tal, Mauro? Hola, Caro. Oye, estaba pensando. Hay muchos estudiantes de español que meten muchas horas, utilizan un montón de técnicas de memorización, pero aún así se olvidan de las palabras nuevas enseguida. Sí, el vocabulario es un hueso duro de roer, pero hay un secreto para no olvidar el vocabulario nuevo nunca más. ¿Sí? Cuenta, cuenta. Mira, el idioma es un sistema complejo y muy vasto. La comunicación consiste en intercambiar ideas a través del lenguaje, a través de frases y de palabras. La comunicación se construye un poco como Lego. ¿Como un Lego? Sí. Cuantas más piezas de Lego tienes, más construcciones puedes hacer. Y si deseas que tus construcciones resulten bellas, originales y atractivas, entonces necesitas tener en tu arsenal muchas piezas Lego de diferentes tipos, formas y colores. Cuando tienes un abanico muy grande y variado de piezas Lego, puedes dejar volar tu imaginación y hacer construcciones extraordinarias. Ah, entiendo. O sea que las palabras son las piezas. Y si tienes más palabras te puedes expresar de forma más atractiva. Bueno, al principio todos buscamos establecer bien las bases, es decir, dominar las estructuras gramaticales más comunes y las 500 o 1000 palabras más frecuentes. Y es a partir de este punto, a partir de más o menos el nivel A2 afianzado, cuando comienza la aventura del nivel B1. Y el desafío más grande es enriquecer el vocabulario. O sea que para atravesar la vasta meseta del nivel B1 y pasar al nivel B2, en lo que más hay que enfocar el esfuerzo es en la adquisición de nuevo vocabulario. Sí, debes centrarte en engrosar tu vocabulario. Ya, pero lo que pasa es que el vocabulario es un hueso duro de roer, es un desafío. Con todo el entusiasmo te pones manos a la obra, escoges los audios y los textos, empiezas a memorizar el nuevo vocabulario. Y llega un punto en el que piensas que sabes un montón, pero no dejan de aparecer palabras nuevas. Eso es. Y por mucho que mires las nuevas palabras y las memorices y las repitas, las olvidas pasados unos minutos. Y entonces te desesperas y le echas la culpa a tu mala memoria. Sí, incluso se lo comenté a un amigo y me dijo que lo que me pasaba es que no llevaba una dieta equilibrada y que necesitaba vitaminas del grupo B y magnesio para mejorar mi memoria. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues era la solución que estaba buscando, así que me fui pitando a la farmacia más cercana, me compré un mogollón de vitaminas y minerales y me las empecé a zampar como un poseso. ¿Y te fue bien? Bueno, pues pasaron días, semanas y no notaba ningún cambio. Mi memoria seguía negándose a retener el nuevo vocabulario. ¡Qué palo! Ya, qué mal. Entonces otro amigo me dijo que hiciera deporte al aire libre para oxigenar el cerebro y que comiera muchas nueces y plátanos. Así que me atiborré a plátanos y nueces y me puse a hacer jogging como si no hubiera un mañana. ¿Y funcionó? ¡Qué va! Tras varias semanas de esa locura, bueno, adelgacé unos kilillos, pero la memorización de vocabulario nuevo no mejoró ni jota. Vaya palo. Ya te digo. Estaba desmoralizado y con los ánimos por los suelos. Y entonces otro amigo me habló de unas técnicas de memorización, cada cual más pintoresca y loca. Pero bueno, de perdidos al río, así que no me pasaba nada por intentarlo. ¿Y qué tal? Pues es lo mismo, otra vez la misma historia. El vocabulario simplemente no se te queda. Es un palo invertir tantas horas y esfuerzo en memorizar nuevo vocabulario y no ver los resultados, ¿verdad? Lo cierto es que hay muchos estudiantes a los que les cuesta memorizar las palabras nuevas y se dan contra la pared
una y otra vez. Y entiendo perfectamente que te puede resultar desmoralizador. Llevo enseñando español muchos años y por experiencia sé que en el 95% de los casos, dichos alumnos simplemente se han olvidado de una cosa básica: la atención. Si me preguntas cómo puedes aprender las palabras nuevas y retenerlas para siempre, cómo puedes evitar olvidar el vocabulario, te diré solo una cosa: aprende el nuevo vocabulario como si importara, tesoro. Learn new vocabulary as if it matters. Mira, Mauro, yo no quiero hacer como tus amigos y no quiero darte un consejo al azar. Solo puedo decirte que cuando no se pone atención, la mente no retiene la nueva información. Esa es una verdad como una casa. Pero yo me esfuerzo un montón para que me entre una palabra en la cabeza. Ya, te entiendo, pero el esfuerzo no es lo mismo que la atención. Me temo que estás prestando atención a tu propio esfuerzo en vez de a la palabra. Creo que empiezo a entender lo que quieres decir. Sí, para que el vocabulario no se te olvide, tienes que aprenderlo como si importara de verdad. Cuando cojas un audio o un texto, mira ese vocabulario como si lo hubiera puesto allí especialmente para ti, como si el autor te estuviera hablando directamente a ti, como si hablase de ti. Y entonces esas palabras se vuelven relevantes, significativas y cruciales para ti. O sea, que la atención es el ingrediente mágico que me falta. Sí, tienes que dirigir tu atención y el interés hacia el nuevo vocabulario. Si estudias cualquier audio o texto como si importara de verdad para ti, tu mente absorberá un 90% más. Espero saber hacerlo. Mira, piensa que tu mente es como una cámara de fotos. Para sacar una buena foto, ¿qué necesitas? Una cámara de muy buena calidad, un trípode robusto para que la cámara no tiemble, un objetivo carísimo, iluminación profesional, ¿verdad? Pues sí. Pero puedes sacar una buena foto con un teléfono que no cuesta ni la décima parte de ese equipo profesional, porque el 90% en una buena foto es enfocar bien. Enfocar es poner atención en algo concreto, hacerlo nítido y bien definido. Es una buena comparación. Al igual que una cámara, nuestra mente debe enfocar el nuevo vocabulario, hacerlo nítido y bien definido para conseguir retenerlo. Eso es, hacer cosas al tuntún sin poner la atención allí donde hay que ponerla, aporta muy poquito o casi nada. Da unos resultados muy pobres. La diferencia está en la atención que pones en la actividad. Repetir una actividad sin poner la mente en ella no te va a traer resultados. Ya, sería como dar golpes con un palo de golf sin pensar lo que estás haciendo, o como hacer estiramientos de cualquier manera. Claro, así no puedes llegar a jugar bien al golf ni mejorar tu elasticidad. Y tampoco se puede alcanzar la fluidez escuchando podcasts al mismo tiempo que riñes a tus hijos. Si estás desenfocado y disperso, no conseguirás grandes cambios. Tesoro, este es nuestro mensaje de hoy para ti. Aprende el nuevo vocabulario como si importara. Pon tu corazón en ello. Esa es la diferencia entre un aficionado y un pro, entre una persona que solo habla su lengua materna y un políglota que habla varios idiomas. Para memorizar vocabulario sin que se te olvide, tienes que poner atención. Cuando cojas un audio en español, aprende el nuevo vocabulario como si estuviera seleccionado especialmente para ti. Lee los libros como si el autor te estuviera hablando directamente a ti. Acércate al nuevo vocabulario como si este vocabulario ya fuera relevante en tu vida, como si lo tuvieras que utilizar mañana mismo. Y úsalo en tus conversaciones, escribiendo tu diario, ponlo en práctica. Toma una decisión consciente de usar las nuevas palabras. Empieza por escribir un comentario en este vídeo usando esas palabras nuevas. Y entonces tu mente estará más despierta y atenta ante este nuevo vocabulario. Y la verdad es que deberíamos aplicar este mismo enfoque
en otras áreas de la vida. Aprender el nuevo vocabulario como si importara. Leer los libros como si importaran. Trabajar como si importara. Preparar las comidas para tu familia como si importara. Hacer las cosas como si fueran importantes en la vida, porque lo son. Al menos yo lo intento hacer así. En fin, campeón. Aprende el nuevo vocabulario como si importara de verdad. Learn new vocabulary as if it matters. Y luego aplica alguna técnica que lo potencie. Asociación, mnemotécnica, flashcards, etc. Pero lo primero es el foco de atención. Y la motivación para esta semana es una frase de Tony Robbins. Una de las razones por las que pocos de nosotros alcanzamos lo que realmente deseamos es que nunca dirigimos nuestro foco de atención hacia un punto concreto. Nunca concentramos nuestro poder. ¡Ole! Y si tu foco de atención está en alcanzar tu sueño de hablar español como un nativo, con facilidad y sin esfuerzo, si quieres hablar español con confianza y dejar de dudar y de traducir en tu cabeza, y si además deseas enriquecer tu vocabulario, entonces apúntate a nuestro curso Piensa y habla en español. Nuestro curso está enfocado a la acción para que empieces a hablar desde el primer día. Gracias a los ejercicios de alto impacto aprenderás a usar la gramática de forma intuitiva. Aprenderás de forma natural el vocabulario conversacional sin memorizar listas de vocabulario. El curso dispone de un simulador de vuelo que te entrena para hablar en el mundo real. El curso emplea el método natural de aprendizaje de idiomas, por tanto, está grabado enteramente en español. Incluye 10 unidades con más de 50 lecciones en las cuales se aplica la filosofía de las 7 leyes de español automático para hablar con fluidez. Apuntándote al curso tendrás acceso de por vida a todas las lecciones y podrás aprender a tu propio ritmo. Apúntate en el link españolautomático.com/piensa y habla. Todo junto, piensa y habla. Y por cierto, hemos dejado en abierto la primera unidad de lecciones, así que puedes probar el poder de los ejercicios de alto impacto hoy mismo y totalmente gratis. Repetimos el link españolautomático.com/piensa y habla. Te esperamos dentro del curso. Nos volveremos a ver dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Un beso. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.